Pueden abrir su Biblia de nuevo en 1 Corintios capítulo 9. Hay mucho que decir que está en mi corazón en esta noche y yo le he pedido al Señor que me ayude a permitir que el Espíritu Santo en cierta manera edite a lo largo del proceso. No quiero repetir o excederme en algunos puntos. Leí el pasaje antes hasta el final del capítulo. Todo este pasaje está resumido en una afirmación en el versículo 19. De hecho, comencé leyendo en el versículo 16, pero la afirmación de resumen está al final del versículo 19, para ganar a mayor número. Es una afirmación sorprendente. Eso es especialmente para calvinistas. Creo que subestimamos la función que tenemos en los propósitos de Dios, aunque son soberanos. A fin para ganar a mayor número. Versículo 20. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. Para ganar a los que están sin ley. Y después esa afirmación sorprendente al final del versículo 22. Para que de todos modos salve a algunos. Casi se oye como si estamos violando nuestra teología. Ciertamente el apóstol Pablo conocía a Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ciertamente él conocía Malaquías 2:6, el cual declaró que un sacerdote fiel volvería a muchos de la iniquidad. Ciertamente conocía Jeremías 23:22, el cual afirma que los profetas verdaderos enviados por Dios habrían vuelto al pueblo de su mal camino y la maldad de sus obras. Ciertamente Pablo conocía Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. Ciertamente él conocía lo que fue dicho de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, él volverá a muchos de los hijos de Israel de regreso al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ciertamente él conocía las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la misión de todos los creyentes, como ya hemos oído esta semana. Este es el propósito de la iglesia en el mundo. Cumplir esa meta, ser usado por Dios para ganar más almas, demanda dos cosas. Número uno, una realidad externa objetiva. Y ese es el Evangelio. Pablo dice en el versículo 16, pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Si no predico el Evangelio, nadie va a ser salvo. No voy a ganar a nadie. Y entonces, no está avergonzado del Evangelio, como dice en Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. La realidad objetiva consiste en predicar el Evangelio. Pablo presenta el Evangelio de manera clara. Él no solo explica el Evangelio, él defiende el Evangelio y él pronuncia maldiciones en contra de aquellos que corrompen el Evangelio. Maldición, Gálatas 1. Pero hay otra realidad. Además de la realidad objetiva, además del Evangelio, de la realidad
además del evangelio externo objetivo y su contenido, además, si vamos a ganar a algunos y salvar a algunos, hay una realidad, un aspecto interno. Tiene que haber cierta actitud, tiene que haber cierta disposición, cierto motivo que se encuentra en el corazón de esta increíble oportunidad. Y eso es lo que le preocupa al apóstol en el texto al que quiero llevarlos. Todos conocemos el evangelio verdadero. Lo hemos oído reiterado una y otra vez, inclusive esta semana, expresado de manera hermosa. Eso está en su lugar. Eso no es negociable. Está escrito, es explícito, está claro. Pero lo que le preocupa al apóstol no es el evangelio objetivo, es la actitud subjetiva de los predicadores. Esto es de una preocupación seria para él. El contexto aquí en 1 Corintios es que los corintios estaban muy interesados en el punto en particular. Estaban preocupados en la libertad. Libertad. De regreso en el capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Los corintios estaban interesados en la libertad. Ese es el tema en el capítulo 8 y ese es el tema en el capítulo 9. Una manera de decir eso era, ¿qué tan libres estamos para conectarnos con nuestra sociedad pagana? Pablo responde al decir, están haciendo la pregunta equivocada. El tema no es qué tan libre estás para conectarte al mundo, sino qué libertades debes ceder tú para ganar a algunos. ¿Cuán dispuesto estás a sacrificar cualquier libertad por alcanzar al mundo con el Evangelio para ganarlos para Cristo? Subraye esto. Los cristianos inmaduros, egoístas, carnales, están preocupados por cuánta libertad pueden disfrutar. Los cristianos maduros, espirituales, amorosos, piadosos, están preocupados por cuántas libertades pueden hacer a un lado con gusto para que el Evangelio pueda ser recibido sin estorbos. Señor, ayúdame para que siempre haga a un lado cualquier libertad que estorbe mi testimonio. Este es un compromiso con el sacrificio abnegado. Y se encuentra por todos lados y es profundo. Regrese al versículo 19 por un momento. Por lo cual, aunque soy libre de todos, en otras palabras, no tengo que seguir ninguna tradición. No tengo que seguir ninguna expectativa no moral. No tengo que involucrarme en ninguna cosa que por definición sea del mundo. No tengo que hacer nada. No estoy obligado por Dios a hacer nada. De manera explícita, obviamente no está hablando de pecado y justicia. Pero debido a su amor por el Señor y por los pecadores perdidos, Él dice algo sorprendente. Me he hecho esclavo o siervo de todos para ganar a mayor número. Digo, esta es una afirmación sorprendente. Me he hecho siervo de todos. Él estaba dispuesto a hacer un lado libertades, modificar hábitos, eliminar preferencias, hacer un lado cualquier cosa en su vida, estilo de vida entera, que de alguna manera pudiera estorbar que alguien viniera a la fe en Cristo.
Al final del capítulo 10, en el versículo 25, Él dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No se preocupen si ha sido ofrecido a los ídolos o no. Del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No pregunten si la carne fue comprada en el mercado de los ídolos. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Entonces, tienes la libertad de comerlo, a menos de que haya alguien que esté ahí, que quizás está saliendo de la idolatría, o quizás un creyente nuevo, y es ofendido de manera total por eso, y entonces estás en casa con un hombre pagano que te sirve carne ofrecida a ídolos, y tienes un cristiano nuevo, y tienes un dilema: ¿ofendo al incrédulo pagano o al cristiano nuevo? Si como la carne, él es ofendido profundamente porque le está saliendo de ese tipo de idolatría. Si no como la carne, he insultado a mi anfitrión. La respuesta de Pablo es: no comas. Es mejor insultar al pagano que insultar al hermano. El pagano va a concluir que es mejor ser un pagano que un hermano. Haz a un lado cualquier cosa y todo. Si pues coméis o vivís, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 31. No seáis tropiezo en el judío ni en el gentil, ni en la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y por cierto, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay conductas que la Biblia no prohíbe, hay conductas que la Biblia ni siquiera toca, menciona. Y los creyentes pueden tener libertad con respecto a eso y tener una conciencia limpia, pero el amor siempre va a limitar esa libertad. Todo en la vida de Pablo era esencialmente negociable. Todo estaba bajo el control del amor. El amor hacia otros, paganos, judíos, inclusive hermanos. Él sacrificó de manera pronta, por causa del Evangelio de regreso, nuestro texto en el capítulo 9, él dice: me he hecho siervo de todos. Doleo, me he esclavizado a mí mismo. Es enfático. Yo me he esclavizado a mí mismo. No solo soy un esclavo de Dios y esclavo de Cristo, sino que soy un esclavo al resto de la gente. En Marcos capítulo 10, versículo 44, leemos: y todo aquel que quiera ser primero de vosotros será vuestro esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. En la esclavitud fue modelada por Cristo, quien fue un esclavo. Esta es una palabra muy fuerte, por cierto, usada para describir la esclavitud en Egipto de 400 años, en Israel en Hechos 7:6, usada para describir el vínculo del matrimonio en 1 Corintios 7:13, es usada en Tito 2:3 para hablar de la adicción al alcohol. En Romanos 6, este término de esclavizarse uno mismo define la esclavitud del alma a la justicia, que es la nueva vida en Cristo. Yo me obligo a mí mismo. Yo me esclavizo a mí mismo. ¿Por qué haces a un lado libertades? Para ganar a más, para salvar a algunos. Entonces, la actitud subjetiva interna para el testimonio útil del Evangelio es la abnegación personal. La abnegación personal a nivel más bajo. Y después, para demostrar su límite y de abnegación, y después para ilustrar su abnegación personal autoimpuesta, él dice, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, no ofendí a los judíos de manera deliberada.
con mis libertades, sino lo opuesto. Vamos a movernos un poco aquí adelante y atrás, así que preparen su Biblia ahí en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, en el versículo 19. Por tanto, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Tú eres un gentil convertido, esa no es licencia para ofender a los judíos. No los vas a ganar. Vas a aislar el acceso a los judíos. En el capítulo 21 de los Hechos, en el versículo 20, Pablo cuenta de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y una especie de voto nazareo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Eso es sorprendente. ¿No había pecado en eso? ¿En esa ordenanza? Pablo dice en el libro de Romanos, ¿por qué él está tan pronto a hacer cosas como esa y no ofender a los judíos? Y ustedes saben lo que él dice. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Él casi deseaba ser condenado. Así se preocupaba por los judíos. Y de nuevo en el capítulo 10, versículo 1, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces Pablo dice, miren, yo no tengo que conformarme a ninguna de esas ordenanzas ahora obsoletas y patrones de expresión de adoración del Antiguo Testamento. No estoy obligado a eso, no estoy bajo la ley, pero cuando estoy con aquellos que están bajo la ley, respeto la ley. Y no está hablando de la ley moral, eso no ha cambiado, está hablando de las tradiciones. Él ni siquiera usaba su libertad para violar una tradición que habría ofendido a un judío a quien él quería ganar. Y en el versículo 21, él dice esencialmente lo mismo acerca de los gentiles, a los que están sin la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, la ley moral, sino bajo la ley de Cristo, la ley del amor, para ganar a los que están sin ley. Entonces, él es muy cuidadoso con eso. De regreso en el capítulo 8, versículo 4, por tanto, con respecto acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. No puedes ir a cenar con un gentil y simplemente para convertirlo de la idolatría
y ejercer la libertad al comer la carne que fue ofrecida a los ídolos. Y después él dice en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Eso significa el nivel más bajo de comprensión, el nivel más bajo de entendimiento. Llevé el Evangelio hasta su nivel. Lo hice tan simple como podía hacerlo. Lo hice tan fácil de entender como pude. No lo compliqué. Pablo habla mucho de los débiles en Romanos 14 y 15. Pero fuera un judío, un gentil, o simplemente alguien que tenía un nivel muy bajo de comprensión, él dice, yo siempre busco salvar a algunos. Y esto hago a un lado cualquier manera de pensar que pueda ofender. Versículo 23. Él dice, y esto hago por causa del Evangelio. Me encanta esto, para hacerme copartícipe de él. Sun koinonos, copartícipe, para que pueda abrazar a esta persona como un copartícipe del Evangelio, para traer a personas a la familia de Dios. Hago lo que sea por traer a más personas para que se añaden al coro de aleluyas al cielo. Pablo nunca permitiría que ningún otro cristiano usara su libertad de ninguna manera en la que pudiera ofender a un pecador. Esto es un asunto serio, porque esto funciona, ¿están oyendo? Contribuye a la salvación de personas. Si tú todavía estás haciendo la pregunta del inmaduro, ¿cuáles son mis libertades? Vas por el camino equivocado, vas por el camino hacia la inutilidad. Dices, bueno, ¿cómo vivo así? ¿Cómo llego a un punto en el que vivo con una esclavitud autoimpuesta en lugar de las libertades de satisfacción personal que no solo en cierta manera son naturales, sino que soy libre después de todo? Esto impregna a los evangélicos en la actualidad. Toda persona buscando libertad hasta donde puedan llegar. ¿Cómo voy de manera totalmente opuesta a esa dirección? Aquí está, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No presenta una verdad espiritual, simplemente entra una ilustración. Desde los días de Alejandro Magno, realmente los juegos deportivos eran muy populares en el mundo mediterráneo, y los dos más conocidos fueron los Juegos Olímpicos y los Juegos del Istmo, los cuales de hecho se celebraban en Corinto. Y leí un poco de esto y es fascinante leer algo de las cosas que se requerían para que tú participaras en los juegos. Los participantes tenían que dar evidencia de que por lo menos habían estado entrenando por 10 meses. Si podías probar que habías estado entrenando durante 10 meses, entonces eras admitido como candidato durante 30 días antes de que los juegos comenzaran. Y durante 30 días antes de que los juegos inclusive comenzaran, todos los deportistas que habían calificado tenían que asistir a ejercicios diarios en el lugar para que pudieran ser observados y monitoreados diariamente por esos 30 días. Y solo cuando todas esas condiciones para la preparación fueran satisfechas, podían participar. Durante esos 30 días muchos quedaban descalificados. Todo se reducía al acontecimiento y en la competencia solo llegaba a haber un ganador. No habían medallas de bronce, no habían medallas de plata, no habían trofeos para todo el mundo. Un ganador. Obviamente en la
carrera cristiana hay muchos ganadores. El premio aquí no es salvación, sino utilidad en ganar almas. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, y están muy familiarizados con esto, solo se los recuerdo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entendemos eso. En el mundo antiguo, habían dos tipos de vasos, de contenedores en la casa. Los de barro eran usados para sacar el desperdicio y eran tirados en el caño. Los de china finos eran usados para servir la comida. Entonces, había una opción entre escoger un bote de basura o un plato. O eres un bote de basura o un plato en el que se sirve la comida. Y Pablo, al tratar con Timoteo, está hablando de asuntos de moralidad y pecado. Pablo aquí está tratando con asuntos de libertad. Él está diciendo, corran para ganar. Y solo aquellos que cumplen con todos los requisitos van a ganar. Van a correr y van a ganar. Aquellos que se aferran con fuerza a sus libertades no van a ganar. En el versículo 25 él añade, todo aquel que lucha de todo se abstiene de todo. La palabra para lucha es agonizomai, toda persona que agoniza ejerce dominio propio. Entonces aquí estamos enfrentando la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cómo es que usted se vuelve esclavo de todos para ganar algunos? Dominio propio. La satisfacción egoísta, los que aman la libertad no ganan. Y tampoco los que abusan de la gracia la ganan, que convierten la gracia en libertinaje, como Judas dice. Ahora, la gente en los juegos lo hacen para ganar, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuán sorprendente es eso? Me hace pensar en Daniel 12:3 de nuevo, en donde aquellos que guían a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Esa es la corona incorruptible. No debes convertir la gracia en libertinaje. No debes ser un perdedor. En el 6º capítulo de 1 Corintios, mientras que estamos ahí, podemos ir ahí. Y en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, esto es, todas las cosas que no son ilícitas son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Simplemente porque algo es lícito no significa que debes hacerlo. En el capítulo 10 y en el versículo 23, algo muy parecido. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto encaja en la categoría de lo que vimos el otro día, Hebreos 12:1. No es el pecado que nos asedia, es lo que pesa, son lo que nos estorba, es correr la carrera con un abrigo, lo que estorba. Los judíos, aferrándose a los rituales del Antiguo Testamento, aferrándose a tradiciones de ídolos, debido a lo que es ofrecido como un premio eterno, debemos asegurarnos de que queremos correr como debemos. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Corro para ganar, muevo los brazos para pegarle al objetivo. Y conforme lo hago, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo como en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser, y allí está esa palabra terrible, eliminado, descalificado. El premio aquí no es la salvación, el premio aquí es ser útil para ganar almas, para ganar a más. Solo hay dos posibilidades. O ganas o quedas eliminado. Descalificado o eliminado es adóquimos. Quiere decir alguien que se haya falto. Adóquimos significa sin valor, corrupto. El temor es que, aunque le he predicado a 8, después de que yo haya hecho eso, yo mismo termine sin valor. Al final de los juegos, un heraldo anunciaba a los competidores. Después de cada competencia, identificaba al ganador. También llamaba a aquellos que habían sido descalificados, que habían quedado descalificados. Pablo no quería estar en la lista de los descalificados. De nuevo, los corintios, carnales, inmaduros, egoístas, pensaban que podían satisfacer su libertad sin pensar en otros, mientras que Pablo, espiritual y maduro, pensaba solo en cómo podía sacrificar cualquier libertad que pudiera estorbar su testimonio del Evangelio. Ahora, ¿podría pensar usted que ese es el final del sermón? Esa es solo la introducción. Porque ahora Pablo ha llegado a su punto central. El punto central es la palabra eliminado. Marca, subraya esa palabra. Pero aquí está cómo es que él define la eliminación. Capítulo 10. Realmente no debería haber una división de capítulo ahí. Capítulo 10, versículo 1 comienza con un ¿por qué? Gar, además, porque eso no cambia el tema. Porque para ayudarles a entender cuán terrible es la descalificación, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escucha el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Usted tiene aquí una generación entera que iba a Canaán para que diera testimonio del Dios vivo y verdadero. Israel es una nación testigo. Iban a Canaán para representarlo a Él. Todos tuvieron la misma experiencia de liberación. La palabra todos es usada aquí 5 veces. La nación entera que salió de Egipto. Sin excepción, todos los judíos recibieron liberación y la bendición que vino con esa liberación. Todos estuvieron bajo la nube, la gloria, la nube de la gloria, Éxodo 13, y todos estuvieron en el mar y en la tierra seca, Éxodo 13. Todos salieron de Egipto, todos fueron liberados por la sangre, todos fueron escogidos para ser la nación testigo, para dar testimonio del Dios vivo y verdadero y su salvación. Todos fueron llamados de la esclavitud, todos fueron liberados, todos fueron comisionados para ser monoteístas, y a todos se les comisionó para hablar del Dios vivo y verdadero. Pero quedaron postrados, quedaron ahí en el camino. Debían decirle al mundo que había un Dios. Todos fueron bautizados en Moisés. ¿Qué significa eso? Los presbiterianos ven que estuvieron todos bajo la nube y piensan que hay aspersión aquí. Quiero decirles que me apena decirles que es una nube de gloria, una nube de gloria. Y los bautistas dicen, no, todos fueron inmersos en el mar. No, esto no ayuda a nadie. Aquí estaban en la tierra seca,
Esto no ayuda a nadie. El punto es que dejaron Egipto, librados por sangre, escogidos para ser la nación testigo de Dios, todos llamados de la esclavitud, todos unidos bajo un Dios, todos unidos bajo un líder designado por Dios. Cuando dice que fueron bautizados por Moisés, quiere decir que fueron inmersos en el liderazgo del líder designado por Dios. Fueron externamente identificados con él. Lo que sucedió es que fueron identificados externamente con el Señor Dios y su obra. Una liberación en común de la esclavitud, guiados por Dios en la nube, liberados milagrosamente en medio del mar, todos unidos en el líder designado por Dios. Todos fueron personas privilegiadas. Usted ve la ilustración ahí, el retrato de la salvación. Pablo ve un paralelo. Como cristianos todos hemos sido liberados de la esclavitud al mundo. Todos hemos sido salvados del pecado, muerte y juicio. Y porque muerte fue aplicada, y porque la sangre fue aplicada a favor nuestra, todos estamos unidos en Cristo. Los judíos fueron guiados por Moisés hacia la tierra prometida, de bendición y recompensa, como el pueblo de Dios del antiguo pacto. Y así los creyentes son guiados por Jesucristo a la tierra celestial prometida, como el pueblo del nuevo pacto de Dios. Dios les concedió privilegios inmensos. Todos vieron la nube de la gloria de día, y todos vieron la nube de fuego de noche, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, versículo 3, provisión, y versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Dios proveyó alimento en el maná, Dios proveyó agua para ellos en el desierto. Provisión continua, provisión continua. En el versículo 4 dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra para roca es Petra, una masa de roca enorme. La presencia sobrenatural del ángel de Jehová, la presencia sobrenatural de Cristo, una cristofanía en un sentido. Los siguió en el desierto y se aseguró que comieran y se aseguró de que tuvieran agua. Todas esas personas que temporalmente habían sido redimidas fueron cuidados por el que los redimió. Liberación sorprendente. La nuestra es mucho mayor. La de ellos fue una liberación temporal. La nuestra es una liberación eterna. Y después viene el shock en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De los más de ellos no se agradó Dios? Sí, todos, excepto por Josué y Caleb. Todos murieron en el desierto. Números 14, 16 dice, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, escuchen esto, los mató en el desierto. Los mató en el desierto. ¿Por qué? Quedaron descalificados. Cadáveres por todos lados. Números 1:46 dice que hubieron 650,000 que fueron soldados. Eso sería 1 en 4, 1 de 5. De los israelitas, si ese es el caso, habría 2.5 millones de israelitas en el desierto, en estado de putrefacción. Bastante vívido. No sean un cadáver en descomposición en el desierto. No quede descalificado del testimonio. Pudo usted haber sido librado de una manera mucho mayor que Israel, de manera espiritual, pero puede usted quedar como un cadáver
en estado de descomposición al no ganar a más, al salvar a más. Observen lo que hacen. Nos dice, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Sí, no queremos quedar descalificados. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabe usted lo que hace que la gente disfrute de su libertad al extremo? Están codiciando maldad, están teniendo deseos malos, porque si usted está buscando la justicia, usted va en la dirección opuesta. Usted no está buscando acercarse lo más que puede a la corrupción, sino está buscando alejarse lo más que puede de la corrupción. Son ejemplos, tupos, modelos, figura, retrato. Ellos codiciaron cosas del mundo. Dijeron, pero queremos nuestra libertad. Realmente no era libertad lo que querían. Querían acercarse lo más que podían a esos pecados, lo más que pudieran. Él dice en el versículo 6, para que no codiciemos, no anhelemos, o seamos los que anhelan cosas malas. Usted puede regresar a Números capítulo 11 y son caracterizados como avaros, codiciosos. Codiciosos de los placeres que dejaron atrás en Egipto. Codiciosos de vivir al borde, siendo sacudidos y atraídos por cosas mundanas. Escuche las palabras de ese gran salmo, el Salmo 78, comenzando en el versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Tenían deseos por cosas que Dios había quitado de ellos. Alguien dijo, estaban durmiendo demasiado cerca del lugar por el que entraron. Habían sido alimentados y guiados y cuidados y acabaron descalificados. La libertad puede ser una excusa para la maldad, como dice Pedro. ¿Cuáles fueron los pecados específicos? 4 se mencionan aquí, versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto realmente confronta el asunto que enfrentaban, el problema que enfrentaban en Corinto. Los cristianos decían, oye, ¿podemos ir a una fiesta de ídolos? Un ídolo no es nada. Podemos ir, no hay separación entre la iglesia y el Estado, o entre la religión y la sociedad. Simplemente es una vida singular, única.
Podemos ser parte de nuestra sociedad, parte de nuestros eventos sociales, ceremonias, celebraciones. Estamos bien, tenemos libertad y podemos manejarlo, podemos controlarlo. Israel apenas había salido de Egipto, apenas estaba disfrutando la adoración del Dios verdadero antes de que cayeran de regreso en la idolatría egipcia. Algunos de ellos, versículo 7, algunos de ellos eran idólatras. Éxodo 32. Obsérvelo por un momento. Queremos tomar una mirada de cerca esto. Usted está familiarizado con esto. Éxodo 32. Y simplemente vamos a ver el principio del capítulo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, esto es menosprecio, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: muchas gracias, Aarón. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé si usted entiende eso o lo ha entendido en el pasado. No estaban adorando a un Dios falso, estaban adorando a su Dios de esa forma. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esto es terriblemente, esto es blasfemo en términos aterradores. Hacer de Dios que sea tu propia imagen es algo peligroso. Y hoy día la gente pregunta: ¿crees en Dios? ¿Qué Dios? ¿Pero crees en Jesús? ¿Qué Jesús? ¿El cómodo que tú has inventado para ti mismo? Al día siguiente madrugaron, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Conlleva la idea de una conducta sexual ilícita, de bailar y entretenerse, ritos de fertilidad. La versión autorizada dice, ahí en el versículo 25, estaban desnudos. Estaban desnudos. Bueno, pagaron por ello. Versículo 28, ahí en el capítulo 32. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Una matanza de 3,000 hombres. Pagaron caro por esta idolatría. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo quiere enviarle a usted y a mí. Dios toma muy en serio eso. Mató a varios millones de personas en el desierto. Este es solo un día, cuando mató a 3,000 de ellos. Esencialmente esto era lo que los corintios estaban haciendo. Estaban regresando a conducta de ídolos. Era tan complicado y estaba tan entretejido con su cultura, su sociedad, que de hecho estaban enredados en adoración de ídolos. La idolatría, claro, usted sabe que ataca la esencia de Dios, es adorar a Dios de la manera equivocada en Éxodo 32. Es mortal, es algo serio para Dios. Y no necesito llevarlo a lo largo de todo tipo de pasajes del Antiguo Testamento, pero algunos de ellos simplemente son tan dramáticos que sería útil que nosotros por lo menos los oyéramos leídos. Deuteronomio 17:2.
Cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. ¿Sabe una cosa? En Corinto lo mismo estaba pasando. Cuando, si usted está de regreso en 1 Corintios, versículo 14, 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahí en el versículo 19, habla de que la idolatría es el sacrificio, versículo 20, a demonios y no a Dios. Y después en el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ir a una fiesta de ídolos es inconsistente, incoherente, es ofensiva. Y la segunda cosa que él menciona en el versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. 23,000 en un día. Números 25, no lo voy a llevar ahí. Estos son personas descalificadas que son simplemente cadáveres inútiles para Dios, quedando en el desierto. El tercer pecado está en el versículo 9. Entendemos cuán mala es la idolatría, entendemos cuán mala es la idolatría, entendemos cuán mala es la fornicación. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Las serpientes salieron y los mataron. ¿Cómo que tentemos al Señor? ¿Sabe usted cómo tienta al Señor? Al tratar de salirse con la suya lo más que puede. ¿Cuánto puede usted empujar a Dios hasta que Él actúe? Tentando su gracia, tentando su paciencia. Usted se puede salir con la suya con un poquito de pecado, después se vuelve usted más valiente y habla de sus libertades, y usted las empuja más, y ahora está en una película y no tiene que ver ese programa, y ni tiene que ver esa película, y nada pasó, y realmente le fue muy bien a usted ese domingo. Y lo empuja usted aún más, y usted está presumiendo de Dios. Y la cuarta cosa que él menciona es el murmurar o el quejarse. Ese es un pecado tan popular como para meterlo en una lista tan seria. Murmurar, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Escuchen esto. Y perecieron por el destructor. Decenas de personas, decenas de miles de personas murieron por quejarse. 70,000 hombres murieron a causa de esto. Más bien, decenas de miles de personas murieron porque el Señor mandó Mashish. Los rabinos lo llamaban Mashish, el ángel destructor. Él mató al primogénito de los egipcios. Él mató a 70,000 por el censo de David en 2 de Samuel 24. Él, este ángel destructor, masacró al ejército asirio entero en 2 de Crónicas 32, 21, y Sennacherib y su hijo mataron. La muerte fue enviada a los quejumbrosos.
Necesitamos este recordatorio. La idolatría, inmoralidad, presunción, queja. Estos son los tipos de pecados que van a hacer que usted termine como un cadáver en el desierto, descalificado. Hemos sido advertidos. Coquetear con el mundo, sus ídolos, empujando, presionando la paciencia de Dios, buscando hacer lo que usted quiere cuando quiere, puede hacer que usted llegue a ser inútil. Entonces, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como, ¿qué? Ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los cielos, los que estamos en la parte redentora mesiánica y postmesiánica. La lección de la historia es una lección para decir, en el Antiguo Testamento, la mayoría de la gente que fue librada para ser testimonios del Dios vivo y verdadero, la mayoría, de hecho, todos, excepto por 2 millones de ellos quedaron descalificados. La naturaleza, la libertad, que puede ser tan engañosa y sutil, puede llevarte hasta la orilla y puedes quedar descalificado. Necesitamos vivir en un temor saludable de ello, ¿no es cierto? Dices, no sé si lo puedo hacer. Estoy luchando batallas ahora. No sé si puedo hacerlo, no sé si puedo lograrlo. Aquí estoy bastante viejo y todavía estoy predicando. Y no soy especial. Puedes hacerlo. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes cumplir con esto? ¿Cómo puedes ser fiel en esto? Puedes hacerlo porque versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entendemos el temor. No sobreestime su fortaleza espiritual. Nunca sobreestime su fortaleza espiritual. No tiene usted la fortaleza suficiente como para llevar su libertad hasta el fin. Usted no tiene la suficiente fuerza como para vivir de esa manera. Busque la santidad. No trate de acercarse lo más que puede, no trate de alejarse lo más que pueda de la santidad, sino busque acercarse lo más que puede, busque acercarse lo más que pueda a la santidad. Quizás algo más aterrador que eso. Entonces aquí están las mejores noticias, inclusive más que esas. Versículo 13, porque no que nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es que, ¿pero qué es Dios? Fiel. Usted puede ser fiel, porque Dios es fiel. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y creo que ese no es algún tipo de promesa genérica, sino una personal. Él sabe cuánto puede usted sobrellevar. Y siempre cuando viene la tentación, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí están las buenas noticias, hombres. No tienen que caer. Dios es fiel. Usted nunca quedará descalificado y podrá culparlo a Él. Él nunca va a colocarlo usted en una situación en la que usted está enfrentando algo que usted no puede enfrentar en su fortaleza. Si usted termina como cadáver en el desierto, no es porque Dios fue infiel. Él es Dios, Deuteronomio 7, el Dios fiel. Salmo 36,
Tu fidelidad llega hasta los cielos. Deuteronomio 7:9, Salmo 39:5, 1 Tesalonicenses 2:13, fiel es el que os llama. Usted puede llegar ahí. Yo soy prueba viviente, no soy especial. No estoy super santificado. Pasé exactamente por los mismas luchas que usted pasó. El Señor quiere usarlo usted para ganar almas, ¿verdad? Es sorprendente. Quiere usarlo usted para salvar a algunas personas. Y yo necesito encontrar un fin para esto. Un final para esto. Perdón. Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Amén. Wow, qué salmo. Qué salmo. Oré antes y lo vuelvo a decir. Oro porque ninguna persona en este lugar jamás quede descalificada. No tiene que ser así. El Señor te puede usar para ganar a más. El Señor te va a usar para ganar a judíos y a los gentiles y a los débiles y para salvar a algunos. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, no queremos que estas verdades escapen nuestro pensamiento consciente. No queremos que estas verdades escapen de nuestro pensamiento consciente, que nunca las olvidemos, que nunca pensemos que podemos tener la suficiente fuerza como para jugar en la orilla. Jamás queremos ser descalificados. Jamás queremos quedar descalificados. Queremos ser usados por ti. Hemos sido librados de la esclavitud. Hemos sido bautizados en el Hijo de Dios, identificados con Él, somos uno con Él. Hemos sido guiados por ti en el día y en la noche. Hemos sido alimentados con el pan celestial, y el pan celestial es carne, el pan celestial es Cristo. Hemos bebido de su sangre y hemos comido de su carne, hemos sido rescatados de la esclavitud al pecado y hemos sido llamados a ser tus testigos. Y no queremos quedar descalificados. Señor, vemos a tantos que quedan descalificados, inclusive a nuestro alrededor el día de hoy, llenos de cadáveres que encontraron otros dioses que adorar. Aquellos que cayeron en inmoralidad, aquellos que empujaron los límites de tu tolerancia, aquellos que se quejaron y quedaron descalificados. Ayúdanos a correr para ganar, ayúdanos para disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para que al predicarle a otros no quedemos descalificados. Esa es nuestra oración. Y la hacemos en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, amén. Amén.